Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre el manejo de instrumentos eléctricos usados en refrigeración, recordándoles usar sus elementos de protección personales como lentes y guantes. Por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Muchas gracias. Las mediciones y las pruebas del circuito y componentes eléctricos de una máquina de frío es el primer control que debe realizar a la hora de detectar una falla. Comenzamos este curso con nociones básicas de electricidad y le recomendamos que refuerce estos conocimientos. El multímetro, también denominado tester, es un instrumento electrónico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas activas como corriente, potencia o tensiones, o magnitudes pasivas como resistencia o capacidad. Las medidas pueden realizarse para corriente continua o alterna y en varios rangos. Pueden ser analógicos o digitales cuya función es la misma, con algunas variantes añadidas. Esta herramienta suele no ser costosa y es un aliado que facilita la tarea del técnico. Multímetro analógico, multímetro digital. El multímetro digital es un instrumento electrónico de medición que generalmente calcula voltaje, resistencia y corriente, aunque dependiendo del modelo del multímetro puede medir otras magnitudes como capacitancia y temperatura. Gracias al multímetro se puede corroborar el correcto funcionamiento de los componentes y circuitos electrónicos. Ventajas del multímetro analógico, una palabra lo dice todo: exactitud. Acá tenemos un multímetro y podemos ver las diferentes opciones que tiene. La corriente continua, corriente alterna, continuidad y diodos, corriente directa, selector, resistencia y la conexión de los cables rojo y negro. Las opciones. En el power es el botón de apagado y encendido. El display, pantalla de cristal de líquido en donde se muestran los resultados de las mediciones. Llave selectora del tipo y rango de medición. Selecciona el tipo de magnitud a medir y el rango de medición. Las magnitudes y escalas, los números y símbolos que rodean la llave selectora indican el tipo de rango y de cada medición. Tensión expresada en V, voltaje. En corriente continua DC o alterna AC. Corriente en amperes con la A. Resistencia en ohms. Capacitancia en U. Prueba de diodos y continuidad. Los cables rojo y negro con punta. El cable negro siempre se conecta al borne del negro, reconocido con, mientras que el cable rojo se conecta al borne adecuado según la magnitud que desea medir. Modo de conexión a los cables al multímetro. El borne de conexión negativo, aquí siempre se conecta el cable negro con punta, que se reconoce como con. El borne de conexión para el cable rojo con punta para mediciones de voltaje, resistencia, frecuencia, su símbolo es el siguiente, el que ven acá. Borne de conexión para el cable rojo con punta para medición de miliamperes. Borne de conexión para el cable rojo con punta para medición de amperes. Zócalo de conexión para medir capacitores y condensadores. Utilizando el multímetro digital. A continuación debe realizar mediciones utilizando el multímetro. Medir una resistencia es un procedimiento sencillo. Primero, consigue una resistencia. Quítalo de un aparato electrónico en desuso, que esté quemado, o compre algunas de distintas capacidades. Son realmente económicas. Conecte los cables en los bornes del multímetro como se muestra en la figura y mueva la llave selectora al símbolo para medir capacidad. El rango correspondiente a la resistencia proporcionada por la resistencia. Si conoce el valor aproximado de la resistencia, escoja el rango más alto de la magnitud a medir y escoja los valores más bajos en la escala a obtener. Haga contacto en las puntas y en los extremos del resistor con las puntas roja y negra y finalmente se multiplica el valor mostrado por el valor del rango elegido. En la imagen se observa la medición de nuestra resistencia de 800 ohms y en la lectura me devuelve 809. El multímetro está configurado en el rango de 2, máximo 2000 ohms. La lectura obtenida debe multiplicar por 1000. 809 significa 0,809 kilo. Para
este caso la medición es correcta y la resistencia es aproximada. Recuerda la tolerancia mencionada en la página anterior. Midiendo el voltaje. Ahora se medirá una pila AA de 1,5 volts. Para ello se debe colocar el selector en voltaje directo. Colocar la punta del cable rojo en el electrodo positivo de la pila. Se coloca la punta del cable negro en la negativa. El resultado aparece en la pantalla del multímetro como se observa en la imagen. Las pilas y baterías acumuladores almacenan corriente continua, en este caso casi a carga plena. Midiendo corriente alterna. Para ello debe colocar el selector en voltaje, dependiendo del multímetro. Conecte las dos puntas del multímetro a cada una de las líneas del tomacorriente, fase y neutro, y el display mostrará la lectura de la tensión de la línea. Para medir corriente alterna hay que recordar que las puntas no tienen polaridad, cualquiera va en cualquiera de las patas del tomacorriente. Midiendo capacitancia. Al medir un capacitor o condensador, este debe estar descargado ya que almacena energía y debe tener cuidado. Por eso hay que utilizar nuestros elementos de protección personal. Midiendo corriente continua. En este caso se conecta el multímetro en serie con el elemento al que se desea medir la corriente. Siempre debe abrir el circuito para colocar el tester. Para medir corriente alterna, las puntas no tienen polaridad, cualquiera va en cualquier pata del tomacorriente. Para medir corriente eléctrica alterna, el mejor instrumento para ello es la pinza amperiométrica, ya que con el multímetro habría que siempre abrir el circuito y con alto consumo de los equipos de frío no es seguro para el técnico realizar la medición. La pinza amperométrica es un tipo especial de amperímetro que permite obviar el inconveniente de tener que abrir el circuito en el que se requiere medir la corriente para colocar un amperímetro. El funcionamiento de la pinza se basa en la medida indirecta de la corriente circulante por un conductor a partir del campo magnético que genera la circulación de corriente en un conductor. Recibe el nombre de pinza porque consta de un sensor en forma de pinza que se abre y abraza el cable cuya corriente queremos medir. Este método evita abrir el circuito para efectuar la medida, así como las caídas de tensión que podrían producir esta situación. Por otra parte, es sumamente seguro para el operario que realiza la medición por cuanto no es necesario un contacto eléctrico con el circuito bajo medida. En el caso de cable no es necesario levantar el aislante. Para utilizar una pinza hay que pasar un solo conductor a través de la sonda a utilizar sus dos polos disponibles, como vemos en la imagen. Si la pinza se cierra alrededor de un cable paralelo de dos conductores, se alimenta un equipo en el que circula la misma corriente por ambos conductores y de sentido o fase contrario nos dará una lectura de cero. La lectura producida por un conductor que transporta una corriente muy baja puede ser aumentada pasando por el conductor alrededor de las pinzas varias veces, haciendo una bobina. La lectura real será la mostrada por el instrumento dividida por el número de vueltas con alguna pérdida de precisión debido a los efectos inductivos. Habitualmente estas pinzas se usan para uso industrial debido a que tienen una escala de amperios muy grande. Partes de una pinza amperométrica: mordaza transformadora, gatillo, selector de funciones, terminal B, terminal CON, correa, terminal ON, visualizador y pulsador de retención de lectura data hall. La mordaza transformadora, pinza plegable de transformación. El gatillo, tecla de apertura de la pinza. Selector de funciones, selector que le permite la función seleccionada. Data hall, tecla hall, mantenimiento de valores y visualizador pantalla. El terminal B, hendidura de entrada para voltaje. El terminal CON, hendidura de entrada para común. Terminal de hendidura para medir la resistencia. ¿Qué valores medimos con una pinza amperométrica en refrigeración? La resistencia, la continuidad, el diodo, la corriente directa, la corriente alterna, el voltaje directo, la corriente alterna y la frecuencia. ¿Qué se mide con cada magnitud? La resistencia se usa para medir las bobinas de los compresores y forzadores. Continuidad sirve para medir si hay
un conductor abierto o si están en circuito los componentes dentro del circuito. Diodo sirve para probar este componente electrónico presente en las fuentes de poder y en las placas. El voltaje. Mediciones de voltaje continuo, baterías y fuentes de poder. El voltaje alterno, toma de alimentaciones y las salidas de relé en las plaquetas. La corriente continua es muy poco usada en la refrigeración y la corriente alterna para medir el consumo de corrientes de forzadores, compresores y equipo en general. Los Hz medimos la frecuencia suministrada por la compañía de energía. Acá vemos en esta imagen para medir corriente en amperes se toma la pinza y se pone en un solo cable y nos va a dar el valor. Para medir la tensión se colocan en la bornera en los dos puntos. Capacímetro. Es un equipo de prueba electrónico utilizado para medir la capacidad o capacitancia de los condensadores, los cuales se utilizan en forzadores y motores compresores. ¿Cómo se utiliza? Para realizar medidas en este instrumento hay que chequear que el capacitor a medir esté descargado. Les recuerdo que almacenan carga y puede ser peligroso para la salud. Les vuelvo a recordar utilizar sus guantes y elementos de protección personal. ¿Cómo descargar de manera segura un capacitor? Se conecta un resistor de 20 ohm 5 watts a través de los terminales del capacitor durante 5 segundos. Usa tu multímetro para confirmar que el capacitor está completamente descargado. O la manera más sencilla que tenemos es con un destornillador con aislante entre los dos terminales del capacitor. Va a producir una chispa y se descargará. Ahora se puede medir su capacitancia. Si conoce el valor del capacitor, coloque una escala superior a este valor. Si la desconoce, coloque la escala más grande y ajuste la precisión a obtener. Les recuerdo, muchas gracias por haber visto el video. Gracias a todos por haber visto nuestro video. Espero haya sido de su agrado y les recuerdo nuevamente suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Gracias y hasta un nuevo video. Que estén muy bien.